El tema del día de hoy es una obra que trasciende el tiempo. ¿Y a quién vamos a ver? Como cada año hoy no es el día de la Reforma Protestante, el día de la Reforma Protestante es el 31 de octubre, más específicamente el año donde nació la Reforma y donde nació prácticamente el movimiento protestante cristiano, donde nos dividimos de la Iglesia Católica, donde solamente se centraban en las tradiciones, donde solamente se centraban en el papado, donde solamente se centraban en todos menos en Cristo y en la Biblia. En el año 1517 después de Cristo, el 31 de octubre, Martín Lutero coloca sus 95 tesis, con 95 puntos, en la Catedral de Wittenberg, Alemania, donde por medio de estas 95 tesis pelea contra una práctica muy abominable llamada las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia hasta el día de hoy? Es un papel que el papado te da a ti, salud, donde te da acceso al cielo por medio de un pago. Salvación por obras. Para el católico en aquel entonces y aún el día de hoy, tú compras tu salvación. Pero Lutero dijo, no, la salvación es por gracia, la salvación es por fe. La salvación, dice Lutero, no se compra, no se puede comprar, porque a nadie le va a alcanzar. Entonces, mientras que el mundo está festejando el Halloween, el Día de Muertos, el 31 de octubre, nosotros los cristianos estamos festejando el día de la Reforma Protestante, el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque la gente volvió a ver las Escrituras y volvió a centrarse en solo fe, solo a Biblia, solo gracia, solo a Cristo, solo a Dios sea la gloria. Nos volvimos a centrar allí. Pero ya hemos visto muchas veces a Martín Lutero, ya hemos visto a muchos reformadores. ¿Nunca se han preguntado ustedes de dónde salió su Biblia? ¿Nunca se han preguntado por qué la Biblia que tienen en sus manos, en la gran mayoría, dice Reina Valera? Todos recordamos a Lutero, lo recordamos peleando contra el papado, lo recordamos también haciendo una Biblia en alemán, lo recordamos siendo secuestrado por sus amigos porque la Iglesia Católica y España lo querían matar. ¿Por qué España? Porque España era la potencia en tiempos de Martín Lutero y era el país designado en dar caza a todos los herejes por su economía, por su poderío militar. Pero mientras que en el año 1517, lo repito, Lutero estaba colocando sus 95 tesis y dando pie a la Reforma Protestante, tan solo 3 años después, en el año 1520, en el país de España, algunos dirían que con ascendencia española aquí, nuestra madre España, dirían, en aquel país muy cercano a nosotros, nacería un hombre un tanto discreto, un hombre que si bien nunca tuvo la elocuencia de Lutero, su mayor reconocimiento en la Reforma Protestante de Europa, su obra trascendió barreras, su obra de este hombre, o de estos hombres mejor dicho, iba a tener tanto impacto en un continente americano por nuestra habla española, que recuerden que nosotros venimos de nuestra habla castellana. ¿Quién es este hombre? Les presento al primer hombre que vamos a ver el día de hoy, de los dos. El primer hombre que vamos a ver se llama Casiodoro de Reina. Este hombre Casiodoro de Reina, o su nombre realmente es solamente Casiodoro, nació en el año 1520 en la aldea de Montelín, cerca o más bien perteneciente a la villa de Reina. ¿Se acuerdan? Por lo general relacionamos a las personas del lugar donde vienen. Entonces, él se llamaba Casiodoro y como venía de la villa de Reina, Casiodoro de Reina. Por eso es Casiodoro de Reina. Y se quedó en la Biblia Reina, ¿no? Ahí por lo menos es el primero de los personajes. Este hombre, Casiodoro de Reina, porque venía de este lugar, entró al monasterio llamado Jerónimo de San Isidoro en el año 1530. Él se entregó a la fe muy joven, muy joven. Este monasterio, recuerden, antes no existían las iglesias, no existían los seminarios cristianos porque todavía la Reforma Protestante estaba empezando en marcha. Este monasterio se encontraba situado
en un lugar llamado Santiponce, en las afueras de Sevilla. Esta ciudad de Sevilla era una ciudad muy importante, hermanos, en España. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sevilla era un centro de actividad política, intelectual y económica. Por eso, prácticamente, los que entraban en este monasterio eran gente muy culta, gente muy reconocida y gente que constantemente tenía la novedad de toda Europa. Entonces, ocurre algo muy hermoso en este periodo de la historia de España. Recuerdan que Martín Lutero en el año 1517 empieza con la Reforma Protestante. Entonces Martín Lutero empieza a contagiar de la Biblia a más personas de toda Europa, y ese contagio de regresar a las Escrituras llegó al monasterio de San Isidoro. Y ya estaba allí Casiodoro de Reina, en este monasterio. Entonces, la Reforma Protestante no solamente se quedó en Alemania, se quedó en Francia, sino que ya estaba empezando a llegar a España, la ciudad el país más católico de toda Europa. Y tan católico eran que cuando llegaron aquí a América, ¿qué religión nos dieron? El catolicismo romano, apostólico, así lo querían pontificar. Entonces, en el año 1557 después de Cristo, un hombre llamado Julián Hernández, o también mejor conocido como Julianillo, ya saben cómo nos encantan. Si a ti te gusta poner apodos es porque tienes un ascendiente español, ¿eh? Entonces, Julianillo hace algo muy hermoso. Empieza a introducir a España, por supuesto, por medio del contrabando, libros con doctrina protestante. Y también empieza a meter a España, meterlos de contrabando, libros del Nuevo Testamento. Obviamente, el Nuevo Testamento no estaba en castellano, sino que se encontraba en latín, pero los estaba introduciendo para que todo aquel que podría leerlo lo leyera. Y estaba colocando otros escritos de otros reformadores, sin duda también de Martín Lutero. Entonces, ¿a dónde tenían que llegar estos escritos? Pues, si la ciudad donde se encontraba el monasterio era muy importante, en la ciudad de Sevilla, entonces estos escritos sin duda llegaron a Casiodoro de Reina, pero también a uno de sus compañeros y amigos, Cipriano de Valera. Ahorita lo vamos a ver. Pero estos dos hombres se encontraban en el monasterio, en la ciudad más influyente de España, más intelectualmente influyente, y no solamente se estaban ya conformando con lo que el catolicismo y el papado les estaban ofreciendo. Estaban, repito, colocando sus ojos en las Escrituras y diciendo, ¿a poco eso dice Dios? ¿A poco esto dice la palabra de mi Señor? Yo quiero más de eso. Entonces, como era de esperarse, hermanos, poco a poco España se fue evangelizando. Poco a poco España dejó el catolicismo y estaba comenzando a ser un poco más protestante, como cada uno de nosotros. Estaba empezando a ser un verdadero cristiano. Ahora, quiero decirles una cosa, hermanos. Para ese entonces, obviamente, la gran mayoría de españoles eran católicos. Era una fracción muy minúscula los que eran cristianos protestantes, los que empezaban a ver en las Escrituras la fuente de vida eterna. Pero estos hombres tenían convicciones. Estos hombres sabían que si seguían la palabra de Dios, toda Europa por medio de España iba a ser movida, obviamente. Pero no iba a ser una tarea fácil. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, España no solamente era el bastión del catolicismo en mayor número de creyentes de toda Europa, sino es que toda Europa tenía muchos creyentes. Recuerden, España tenía el siguiente apodo: el arsenal del catolicismo, o también el brazo armado de Roma. ¿Ustedes se acuerdan cuando Martín Lutero estuvo en el concilio de Worms, cuando le dijeron a Martín Lutero, oye, ¿te vas a arrepentir de todo lo que tú escribiste? ¿Con qué lo amenazaron? Allí está España. Tú eres alemán, pero ahí está España. Él tiene todo el arsenal. Inglaterra hasta ahorita no le ha podido ganar. Tú sabrás. Ni solamente te enfrentas al papado, o también te enfrentas al brazo armado. Bueno, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera estaban en medio de este gran lobo. Estaban en medio de este gran brazo armado. Y España obviamente no iba a perder a sus súbditos católicos. ¿Qué es lo que iba a hacer España? España comenzó un movimiento de cacería. Comenzó con la Inquisición.
Entonces, como estaba viendo que dentro de su país el brazo armado de ropa estaba empezándose a contaminar, según ellos, que según el catolicismo, se estaban empezando a contaminar con las enseñanzas de la Biblia, con las enseñanzas protestantes, dijeron, vamos a decirles a la Santa Inquisición que empiece a cazar a todo aquello que se quiera rebelar contra el Santo Padre Papa y contra el catolicismo. Entonces empieza una persecución de todos los cristianos. Y esa persecución llegó hasta la provincia de Sevilla y llegó también al monasterio de San Isidoro. ¿Qué ocasionó? Que muchos de los monjes, de los que estaban ahí, se salieran. Esto fue lo que ocasionó. Entonces, tanto Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera huyeron de España y se fueron a refugiar a Ginebra. ¿Dónde está Ginebra? Ginebra es una ciudad que se encuentra en Suiza, pero muy cerca del país de Francia, casi ahí pegando con su límite. Y uno puede decir, bueno, Sergio, ¿y esto qué tiene de interesante? ¿Cuándo vamos a ver acción? Pues la acción ya empezó, hermanos, ya empezó la acción. ¿Quién se encontraba en Ginebra? ¿Qué reformador grande se encontraba en Ginebra? Bueno, yo se los digo, Juan Calvino. Juan Calvino se encontraba en Ginebra. Y no solamente se encontraba Juan Calvino, sino que se encontraba allí el seminario teológico de Ginebra, o sea, el seminario teológico de Juan Calvino. Juan Calvino para este momento ya era 100% protestante. Obviamente sí iba a ir puliendo las doctrinas, pero él ya era protestante. Él ya veía la Biblia como única fuente de autoridad. Entonces, sin duda, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera escucharon del Seminario Teológico de Ginebra y dijeron, tenemos que ir a Suiza a estudiar con ellos y a buscar refugio con él, con Juan Calvino. ¿Y qué creen? Aproximadamente un año estuvieron al cuidado de Juan Calvino, estos dos hombres de Dios. Aproximadamente un año. Pero hubo diferencias doctrinales. Hubo diferencias también con los líderes de Ginebra, incluyendo a Juan Calvino. Juan Calvino decía que era necesario seguir estando bautizados. También esto decía tanto Zwinglio como Martín Lutero, que era necesario seguir bautizados de niños. ¿Por qué? Porque el bautismo católico en aquel entonces no solamente era un simple bautismo como hoy en día lo vemos, sino que era tu acta de nacimiento que tú pertenecías a una nación. Estos hombres, Juan Calvino, Zwinglio, Lutero, no veían necesario quitarnos ese yugo aún. Ellos decían, sí, hay que quitarnos del papado, pero pues hay que bautizarnos para no tener problemas. Y todos aquellos que se hagan un doble bautismo, ¿qué decían estos hombres? Que se queden en el agua. Si se quieren volver a bautizar de grandes, que nunca salgan del agua entonces. Eso dijo Lutero. Eso dijo Calvino. Pero Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera dijeron, no, si vamos a romper con el catolicismo tenemos que romper de tajo. Entonces tenemos que aceptar que las personas se vuelvan a bautizar si se quieren volver a bautizar, porque el primer bautismo no fue hecho conscientemente, fue hecho en inconsciencia de bebés. Esto y otras doctrinas provocaron en estos hombres una desunión. Entonces, ¿qué pasó con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? De acuerdo a la historia, se salieron de Suiza, dejaron este seminario, le dieron gracias a Calvino y se dirigieron a Inglaterra. Inglaterra ya estaba empezando a ser gobernada por una reina que favorecía el cristianismo. Entonces le permitió a Casiodoro de Reina abrir una iglesia ya con doctrina reformada donde se predicara 100% en el idioma castellano. O sea, había españoles en Inglaterra que ahora sí iban a poder escuchar la palabra de Dios en su idioma. Ya no en latín, ya no en inglés, sino en su idioma vernáculo, en el idioma de su madre. Pero ¿qué pasó con Casiodoro de Reina? Cuando estuvo en Ginebra, les digo, bajo las alas por un rato de Juan Calvino, hubo un anhelo en su corazón de este hombre. Él dijo, mi patria no tiene una Biblia que leer. Lutero ya hizo la traducción de Alemania, en alemán. Ellos ya tienen que leer, si es que saben su propio idioma, pero mi España no tiene. Entonces, Casiodoro de Reina dijo, voy a dedicar mi vida en traducir toda la Biblia
al idioma de mis padres, al idioma de mis hermanos, al castellano. Y así comenzó. Entonces, mientras estaba en Londres, Casiodoro de Reina no solamente estaba pastoreando una iglesia, sino que también se metió en la labor de traducir la Biblia al idioma del castellano. Obviamente, él no agarró los libros que estaban en latín para hacer la traducción. Él empezó a invertir dinero, a invertir recursos para encontrar libros con el idioma original, hebreo, griego, y de ahí hacer una traducción mucho más fiel al castellano. Pero, obviamente, como este era un hombre de Dios entregado a la palabra de Dios, empezaron los chismes, empezaron las acusaciones, empezaron las persecuciones, empezaron las calumnias, tanto así que les digo que lo estaban acusando de ser homosexual. ¿Qué provocó esto? Que él ya no pudiera seguir viviendo en España. A pesar de que él se defendió y que todos los rumores que se hicieron en su contra resultaron ser falsos, ella ya no podía estar en Inglaterra. Entonces hubo un tiempo donde se salió. Él decide salirse, pero decide seguir con esta gran labor de seguir traduciendo la palabra de Dios. Ahora, también por estas calumnias tuvo que dejar el ministerio por un tiempo. Él, mientras no era pastor, era comerciante. Bueno, siendo pastor, pues en ocasiones tu iglesia, pues sí te da. Pero en ocasiones la iglesia, pues no te da. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar otro trabajo. Pero mientras él no podía pastorear y mientras él era comerciante, juntaba dinero. ¿Para qué? Para seguir con su labor de traducir la Biblia y pagar una imprenta. Entonces, en el año 1567, Casiodoro de Reina termina la traducción al castellano, completamente de los 66 libros. Entonces él juntó dinerito, juntó 400 florines y pactó con un hombre llamado Oporino y le dijo: oye, Oporino, yo tengo mi Biblia, ¿me la puedes imprimir? Tengo 400 florines. Y él dice: no, pues con 400 florines, que desgraciadamente ya no sé cuánto es en la actualidad, traté de buscar una conversión, pero no la encontré. Estos 400 florines alcanzaban para 1100 ejemplares de la Biblia completa. Ahora, no eran nada baratas, eran sumamente caras. Estas Biblias, recuerden, la imprenta apenas estaba dando sus primeros pasos, entonces imprimir un libro era exageradamente carísimo. Estos 400 florines solamente alcanzaban para 1100 ejemplares muy, muy caros. Entonces, tuvo que haber sido una gran cantidad de dinero los 400 florines. Y uno puede decir, por fin, 1567, sale la primer Biblia castellano. Pues no, porque Oporino murió en la ruina, Casiodoro perdió su inversión de 400 florines y sin Biblias. Entonces, ¿qué tuvo que hacer otra vez Casiodoro de Reina? Volver a trabajar y volver a juntar, porque dice: ya tengo la Biblia, ya me desviví para conseguir los materiales originales, ya no tengo dinero porque este hombre se murió y se llevó todo su dinero, su imprenta quedó en la ruina, ahora tengo que volver a trabajar para volver a conseguir más dinero. Entonces aquí entra uno de sus amigos, llamado Marco Pérez. Y Marco Pérez, después de un tiempo, le da 300 florines a Casiodoro de Reina. Y ahora contacta a otro hombre llamado Tomás Guarín. Y este hombre dice: por 300 florines yo te puedo imprimir 2600 libros de la Biblia. Y entonces es aquí que en el año 1569, después de Cristo, saldría la primer Biblia al castellano, conocida como la Biblia del oso. ¿Por qué del oso? Bueno, hay algo bien curioso aquí. Es un oso tomando miel. Pero lo que pasa es de que tú no podías poner el logotipo sacros en los libros sin autorización del catolicismo. Era delito. Entonces, por alguna razón, dicen los historiadores que esto era el logotipo de la imprenta, el cual hizo las impresiones de los 2600 ejemplares de la Biblia. Y dijeron: bueno, pues si no tienes nada que escribir, porque si dices Santa Biblia, pues te las van a quemar, te la van a buscar y obviamente va a ser muy fácil que los encuentren. Vamos a poner nuestro logotipo de la imprenta. No, que sí. Y así nace la Biblia del oso. Casiodoro de Reina, hermanos, murió en el año 1594, pastoreando una iglesia en Alemania.
Y su mayor obra, a pesar de que tuvo otros escritos, a pesar de que predicó, su mayor obra fue haber traducido la Biblia al castellano, de los idiomas originales. Ahí terminamos la historia de Valera. Pero uno puede decir, bueno, ¿y Cipriano qué onda? Después de Ginebra, ¿qué pasó con él? Bueno, Cipriano de Valera nació en el año 1532, por lo menos eso es lo que dicen algunos historiadores, y muy probablemente él tenía el apodo de Valera, porque él provenía de Valera la Vieja, la cual también pertenecía a Sevilla. Entonces su nombre es Cipriano, perteneciente de Valera la Vieja, Cipriano de Valera. A lo mejor a mí me pueden decir Sergio de la Puebla, porque vivo en la calle Puebla, ¿no? Chimalpita no, porque no vivo en Chimalpa, pero sí de la Puebla. Sergio de Puebla, a lo mejor así podría ser, ustedes donde vivan. Pero así ocurrió en aquel entonces. Cipriano de Valera no solamente era una persona con un alto interés en las cosas de Dios, sino que este era un hombre muy inteligente, cuenta la historia. ¿Por qué? Porque él terminó sus estudios universitarios en la ciudad de Sevilla y posteriormente entró también al monasterio de San Isidoro, donde conoció a su amigo Cipriano de Valera. Y ahí en ese mismo seminario, ¿recuerdan Juliancillo? Trajo los libros a España, se empaparon los dos de doctrina bíblica, fueron perseguidos, llegaron a Ginebra, tuvieron problemas con los líderes de Ginebra, doctrinales, y ambos se fueron a Inglaterra, pero se separaron en Inglaterra. Uno fue acusado porque quería seguir con la palabra de Dios, pero ¿qué pasó con este hombre, con Cipriano? Bueno, como les digo, Cipriano era un hombre muy inteligente. En el año 1559 entró a la Universidad de Cambridge en Inglaterra y en el año 1563 después de Cristo se tituló con una maestría en artes. Y obviamente él también pastoreaba, pero su trabajo no era tanto el pastoreo, su trabajo no era tanto estar en una iglesia, sino más bien, como ya lo dije, su trabajo era más académico. Entonces, cuando él se enteró que su amigo Casiodoro de Reina había hecho una traducción al castellano, le dijo, oye, yo voy a hacer que tu Biblia tenga una revisión. Este era una persona muy inteligente. Entonces, él no quería hacer una segunda versión de la Biblia, él simplemente quería hacer una revisión. ¿Qué es lo que pasa con una revisión, hermanos? Bueno, con una revisión, como este hombre, lo repito, era muy inteligente, quería ocupar palabras más exactas del griego, a lo mejor traducirla de una manera más exacta, a lo mejor él quería hacer que las palabras no les costara tanto trabajo entenderlas a las personas que iban a leer al castellano. Entonces dedicó parte de su vida a esta traducción. Y el resultado de él fue terminó esta traducción, o esta revisión, perdón, en el año 1602 y dio como resultado la Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor no la alcanzan a ver, pero son dos hombres, uno y dos, con un cántaro aquí, rociando agua a un pequeño árbol. Dice la tradición que este era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, fomentando la palabra de Dios al pueblo de España por medio de la traducción. Dice la tradición, no estoy seguro. Entonces, así hermanos, ustedes tienen la Biblia Reina Valera en sus manos. Pero bueno, esto ocurre en el año 1602 en un idioma castellano. Posteriormente hubieron varias revisiones, muchas otras revisiones, hasta que lleguemos al año 1960, que es la Biblia que ustedes tienen en lo general, que la Asociación Bíblica Americana hizo ya la revisión más popular llamada la Reina Valera 1960, en honor a Reina, quien fue que hizo la traducción, y a Valera, quien hizo la primer revisión, 100% al castellano. Después estas Biblias llegaron al continente americano, nuestro idioma fue cambiando al español y se hizo esta revisión. Y esto es muy importante. Este hombre es un español llamado Elvis Carballosa, no es pastor, pero es maestro, predicador, y él dijo lo siguiente: puede haber muchas traducciones de la Biblia al español, pero solo hay una reina, la Reina Valera. ¿Qué le debemos a estos hombres? A Valera y a Reina, una traducción fiel, una traducción para el pueblo,
una traducción donde no solamente unos cuantos con mucho dinero, el clérigo, podían leer latín, sino una traducción donde más gente podía estar empapada de la palabra de Dios. Para mí, hermanos, hablar de Reina Valera y estar investigando de sus vidas fue algo que fue de mucha bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque aquí yo veo a dos hombres de Dios que cuando ve la necesidad de la palabra de Dios en su comunidad, no se quedaron con los brazos cruzados, sino que ellos decidieron llevarle las llaves del reino de los cielos a toda una nación y hoy en día a todo un continente de habla hispana. Ahora, ¿por qué la Biblia, hermanos? ¿Por qué estos dos hombres decidieron invertir tantos años de su vida, más Reina, en la traducción de un santo libro, en la traducción de un solo libro? Platicando con Alejandro, dice que escuchó una predicación y me preguntó, Sergio, ¿cuál es la sola más importante? Obviamente él ya sabía la respuesta, pero quería escuchar la mía. Dice, ¿cuál es la sola más importante? Yo la verdad sí dije, en términos prácticos o en términos de gloria, solo a Dios sea la gloria, porque este es el fin de todo cristiano. Pero en términos prácticos, ¿cuál es la sola más importante? Sola Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque en la palabra de Dios el hombre encuentra cómo darle la gloria a este gran Señor. Porque por medio de las Escrituras nosotros podemos conocer a este Dios que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo les quiero dar el día de hoy, les quiero más bien presentar el día de hoy algunas bendiciones que los hombres tenemos por tener la Biblia en nuestro idioma. Les quiero mostrar algunas bendiciones que el hombre tiene el día de hoy por tener una Biblia, si quieren Reina Valera, con ustedes, en su lado. Primer bendición, la Biblia nos muestra cómo vivir. Esta es la gran primer bendición que encontramos gracias a Reina Valera, que la Biblia la tienes al alcance de tus manos y que te enseña cómo vivir. Ahora, tú dices, ¿realmente alguien me tiene que enseñar cómo vivir? Pues sí, alguien te tiene que enseñar cómo vivir, porque tú no sabes cómo vivir. ¿Qué es lo que te dice el mundo? El mundo te dice, tú vive como tú quieras. ¿Y dónde te ha llevado a eso? A una vida infeliz, a una vida de fracaso, a una vida sin satisfacción. Eso es lo que te ha llevado el mundo. Es más, también el mundo dice, ay, nadie te puede enseñar cómo vivir. Y esta es la máxima razón. Pues no es cierto. Sí hay alguien que te puede enseñar a vivir. Y es Dios. Dios te puede enseñar a vivir. Ahora, vuelvo a lo mismo. Dios puede abrir el cielo. Bueno, claro que puede, pero Dios va a abrir el cielo y se va a dejar escuchar una gran voz el día de hoy y decir, oye, Sergio, ¿vive de esta manera? No. Entonces, ¿dónde escuchamos la palabra de Dios? ¿Dónde escuchamos su voz? En la Biblia, en su voz escrita. Ahí encontramos la palabra de Dios, la voz de nuestro Señor y nos va a decir, hijos míos, quiero que vivan de esta y de esta manera. ¿Por qué me escuchan a mí? Porque yo hablo la palabra de Dios. Si no, ¿para qué vienen? Si solamente vienen a escuchar el consejo de Sergio no les sirve. Vienen porque les hablo la palabra de Dios. Vean lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Y en lo que lo van buscando, quiero decirles una cosa. ¿Saben por qué ustedes no escuchan la palabra de Dios? ¿Saben por qué antes de conocer a Cristo, ustedes simplemente no podían seguir a este Dios santo y no sabían cómo vivir? Por su pecado. Su pecado era lo que les impedía seguir la voz de Dios. Su pecado era lo que les impedía poder vivir como Dios quería que ustedes vivieran. Vean lo que dice Romanos 3, verso 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo. Por cierto, estos versículos hablan de la pecaminosidad del hombre, de todos nosotros. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos estamos allí. Se desviaron. Escucha, aún así hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú ante los ojos de Dios eres un inútil. ¿Por qué? Porque perdiste el propósito principal de tu vida. ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? Adorar a Dios, pero por tu pecado no puedes, eres un inútil. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Que este Dios bueno te diga, oye, deja tu pecado y escúchame a mí.
porque yo te voy a volver a recordar por medio de mi palabra cómo ser un hombre útil, un hombre que realmente vive para su propósito. Estaba viendo una serie con Alejandro y en esta serie una de las protagonistas dice que el mundo piensa que cuando cumples 18 años siendo hombre o mujer, que ya estás preparado para enfrentar la vida. Y dice esta protagonista de esa serie, pero esa es una de las más grandes mentiras de este mundo, porque cumples 18 y no sabes cómo enfrentar la vida. Pasarán muchos años para realmente convertirse en verdaderos hombres y verdaderas mujeres. ¿A quién vas a escuchar, hermanos? ¿Tus opiniones de cómo vivir tu vida? ¿Tu disque experiencia? Ve dónde te ha llevado. ¿O vas a comenzar a escuchar la palabra de Dios para vivir como Dios realmente quiere que tú vivas? Yo espero que escuches la palabra de Dios y ve el poder de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Búscalo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Y yo le preguntaría a la pequeña Nati, ¿en qué? ¿Estas qué son? ¿Cartas generales o cartas paulinas? Ojalá me pueda contestar después. ¿Cuál, pequeña? No, bueno, aquí solamente. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Es una carta paulina, hermanos. ¿Por qué? Porque le escribió Pablo, nada más por eso. Dice, vean lo que encontramos. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Escuchen, toda la escritura es inspirada por Dios, escucha, y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Toda buena obra. Entonces, si tú quieres saber cómo vivir esta vida, no escuches al psicólogo, no escuches al historiador, no escuches a tus amigos que le dicen malo a lo bueno y a lo bueno malo. Escucha a Dios, que Él te puede enseñar cómo vivir, que Él te puede redarguir, que Él te puede corregir, que Él te puede enseñar a ser perfecto y preparado para toda buena obra conforme a su voluntad. Esa es una de las ventajas que tienes al tener la Biblia al español en tus manos, que ahí puedes encontrar el consejo de Dios. ¿Te dan cuenta? Segunda ventaja de tener la Biblia en tus manos, gracias a hombres como Reina y Valera. Segunda ventaja, la Biblia nos muestra nuestros pecados. La Biblia nos muestra nuestros pecados. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es pecado? Piénsalo, no me contestes, pero quiero que medites tantito. ¿Qué es pecado? Te voy a decir una pequeña definición de qué es pecado. Es muy conciso. Es pecado todo lo que Dios aborrece y que se encuentra fuera de su santa voluntad. Es pecado todo lo que Dios aborrece y lo que se encuentra fuera de su santa voluntad. Ahora, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que Dios aborrece y lo que está fuera de su santa voluntad? Leyendo este santo libro, escuchando su santa palabra. Tú no vas a saber qué es pecado si no conoces la Biblia. Porque solamente en la Biblia encontramos qué es lo que Dios aborrece. ¿No me crees? Romanos 7:7. Romanos 7:7. Esta es una pregunta que la dice Pablo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Escucha, esto es donde yo quiero que te concentres. Pero, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Dice Pablo, la ley es necesaria porque la ley nos dice que es pecado. Porque cuando la palabra de Dios dice
Codiciar es pecado. Yo ya entiendo que si yo empiezo a codiciar, voy a pecar en contra de su voluntad. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que sepamos exactamente qué es pecado y exactamente qué es lo que Dios no quiere que cometamos. Vean esta lista de pecados, hermanos, por si no la conocían. Esto es lo que Dios no quiere que hagas. Yo lo leo. 1 de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio, o también que engañan a sus esposos o esposas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, lesbianismo y toda perversión sexual. Ni los que echan con varones, aquí lo especifica, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los chismosos, ni los mentirosos, ni los que no obedecen a sus padres heredarán tampoco el reino de Dios. Los que murmuran tampoco, también es pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora ya sabes que es pecado, ya sabes que esto es pecado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No cometerlo, no lo hagas. La Biblia la tenemos para eso, para que cuando encontremos textos tan fáciles de interpretar como este, y déjame decirte, de hecho la Biblia es muy fácil de interpretar. Cuando dice, no lo hagas, ¿qué tienes que hacer? Pues no hacerlo. Cuando dice, haz esto, ¿qué tienes que hacer? Pues hacerlo así. Cuando dice, ama, ama. Cuando dice, perdona, perdona. Así, nada más. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Pero tú eres el que no quiere dejar tu pecado. Pero ¿qué dice? No te equivoques. Los que cometen pecado no heredarán, ¿qué? El reino de Dios, condenación, infierno. Entonces, hermanos, este es un llamado, ¿a qué? A que no te imagines lo que tú piensas que es la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia y obedécela. ¿Quieres conocer qué es pecado en tu vida? Lee la Biblia. Que ella sea la que te confronte. Y cuando digas, chin, ¿tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado? Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Chin, ¿tener novios, novias inconversos me es pecado? Pues lo corto. Perdón, Señor. Pequé contra ti. Perdón, Señor. Así de fácil. No, es que esta tía desde chiquito me trae tirria, por eso no la perdono. Perdona, llama a tu enemigo. Tía, perdóname, porque a lo mejor te hice de chiquito enojar. Perdóname, no quiero seguir en enemistar contigo. Si ella te da el perdón, ya es su bronca, ya es su problema, pero de ti nace el pedir perdón y el no pecar. Pero para eso tienes la Biblia. Tercer ventaja de tener la Biblia contigo. La Biblia nos muestra el camino de salvación. Hermanos, esta es una ventaja muy grande, porque la Biblia, las Escrituras nos dice exactamente cómo ir al reino de los cielos, nos muestra cómo el Señor nos quiere salvar. Es más, nos muestra algo muy hermoso. Tú eres pecador, por lo tanto eres enemigo de Dios, por lo tanto mereces el infierno. Pero Dios, que es misericordioso, extendió su mano y ve lo que promete a la humanidad. Lucas capítulo 2, verso 10 al 14. Este pasaje para mí, Sergio, es de los más hermosos de toda la Biblia. O sea, me gusta toda la Biblia, pero hay pasajes que llaman más la atención a cada persona. Para mí este es uno de esos pasajes. ¿Por qué? Les voy a enseñar por qué. Recuerden, en el contexto, unos ángeles se le aparecen a unos pastores anunciando el nacimiento del Cristo, del ungido de Dios. Lucas capítulo 2, verso 10 al 14. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí, escucha, os doy nuevas de gran gozo, les doy un mensaje de salvación, un evangelio, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, más ángeles, que alababan a Dios y decían, este era el mensaje dado desde los cielos. Y por esto, para mí, este es uno de los mensajes más hermosos de toda la Biblia. Escuchen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para mí es hermoso esto, porque el hombre pecador que merecía el infierno, el Dios santo que merecía, que tenía el derecho de matar a toda la humanidad y condenarlas a una eternidad sin él, dice, proclamen este mensaje, que me den gloria a mí. Yo tengo buena voluntad para estos hombres pecadores. Yo quiero salvarlos. Diles que estén en paz, porque si se acercan a mí, van a tener salvación. Yo extiendo mi trono, mi cetro de gracia a todo aquel que lo quiera. Paz a los hombres y buena voluntad de mi parte. Todo aquel que se arrepienta tendrá derecho al reino de los cielos. Ahora, hay un camino que seguir si queremos ser salvos. Juan 14:6, yo lo leo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto nos lleva al cuarto punto. Una de las ventajas de tener la Biblia al castellano es que la Biblia nos apunta a Cristo. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque, hermanos, la salvación tiene nombre. Jesús, el Nazareno, el ungido de Dios, el Cristo esperado. La salvación tiene nombre. Todo el Antiguo Testamento apunta al Salvador que va a venir y todo el Nuevo Testamento dice, el Salvador ya vino, la buena voluntad ya se manifestó en Cristo Jesús y este Cristo Jesús, Apocalipsis, va a regresar y los va a salvar. Si ustedes se arrepienten de sus pecados y creen en lo que está escrito en este santo libro. Cristo se revela ante la humanidad como el único Salvador, como aquel que nos puede dar vida eterna. Vean lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. Vean lo que dice. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. Gracia, regalo inmerecido. También se puede traducir. Porque por un regalo que no mereces por ser pecador, eres salvo. Dios te da este regalo. Por medio de ¿qué? De la fe. Detengámonos allí. ¿De la fe en quién? Exacto. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Cómo se va a hacer efectiva esta salvación? Por medio de la fe, todos en Cristo Jesús, pero todos los que creen en Él. El mundo quiere salvación, pero no quiere a Cristo. Esta promesa no se hace efectiva en ellos. Tú quieres la salvación, amas a Cristo, la salvación se hace efectiva en ti. Este es un término teológico. ¿Cómo se hace la salvación efectiva? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Quinta ventaja. La Biblia nos muestra a Dios. No solamente nos muestra nuestro pecado, no solamente nos muestra a Cristo, el camino de salvación, sino que también la Biblia nos muestra a Dios. Esto es muy interesante. Vayan conmigo a Juan 17:3. ¿Les ha preguntado a ustedes qué es la vida eterna? A lo mejor ustedes contestan vivir para siempre, pero eso no es la vida eterna, esas son las ventajas de tener vida eterna. Aquí está la respuesta a esa pregunta. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Esta es la vida eterna, pongan atención. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Hombres, ¿quieren saber qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre, tengan una relación íntima con Él y que también me conozcan a mí, tengan una relación íntima conmigo. Pero ¿cómo van a conocer al Padre y cómo van a conocerme a mí? Volvemos al tema. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. Y entonces, por medio de las Escrituras, tú sabrás que este Dios al quien sirves es un Dios misericordioso, santo, eterno, amoroso, justo, dadivoso, que siempre cumple sus promesas, que nunca deja necesitado sin ayuda, que perdona al que se arrepiente y que va a sus pies, y que además este Dios también tiene ira en contra de los pecadores y que castiga a todo aquel que no se quiere arrepentir y que lo sabe todo y que está en todas partes y que todo lo puede. Pero ¿cómo vas a saber todo esto si no lees la Biblia? ¿Qué gente dio su vida para tenerla en tu idioma? Y también al tener la Biblia en nuestro idioma nos permite tener aliento para seguir en la meta. Hermanos, en ocasiones, para algunos más que otros, el seguir a Cristo es difícil. Algunos más que otros. Porque algunos llegamos a Cristo y tuvimos que dejar amigos porque tenían los mismos vicios que nosotros teníamos antes de llegar a ellos. Amigos que pasamos muchos años con ellos los tuvimos que dejar. Quizás los familiares con los que antes convivíamos nos empezaron a dejar de hablar porque ya no colocábamos el altar de muertos, porque ya no festejábamos tomando el caguamón, ya no hacíamos eso. Nos dejaron de hablar. A lo mejor yo, por no mentir en el trabajo, tratando de ser más justos, en el trabajo me hacen burla. A lo mejor en la escuela no se quieren juntar conmigo, porque yo no quiero mentir, porque yo no quiero hacer trampa en los exámenes. Para algunos el caminar de Cristo es más difícil que otros, pero la Biblia nos da aliento. ¿Por qué? Escúchame, porque solamente en la Biblia encontramos los que nos espera después de morir. Nadie más tiene esa respuesta más que la Biblia. Lee todo Apocalipsis, lee las cartas paulinas, lee alguno de los profetas mayores. ¿Qué es lo que encontrarás? Tu destino eterno. Muchas veces nosotros no necesitamos. Échale ganas, Sergio. Tú puedes. Quizás me siento bien porque te diste cuenta que estaba sufriendo y me dijiste échale ganas. Bueno, por lo menos de esta persona, hombre o mujer, pues se dio cuenta de algo mío y pues le echo ganas. Pero ¿qué crees? Las ganas te van a fallar. El ánimo se va a cansar en tu vida. ¿Qué es lo que necesitas? Escúchame. Palabra de Dios y la promesa de que después de morir y que si sigues esta vida en Cristo, vas a tener una recompensa y que todo lo que sufriste valió la pena. Perdóname, pero Sergio no podría seguir adelante si no estuviera estas promesas en la Biblia. Yo no. Pero como están estas promesas en la Biblia y como las conozco, porque leo la Biblia y como ustedes la conocen, pueden seguir adelante, sin importar el problema que tengan. ¿Por qué en lugar de ir en victoria, siempre te quejas, siempre estás amargado? En ocasiones no quieres venir a la iglesia, en ocasiones te preguntas si seguir a Cristo es lo correcto porque no lees tu Biblia y no encuentras estas promesas. El trabajo de la Biblia es como el trabajo de alguien que busca oro. Perdóneme, pero las vetas de oro no están al exterior, están adentro, adentro, adentro. Tienes que cavar y cavar y cavar y cavar, leer, pedirle al Señor discernimiento para hasta que un día, Padre, encontré esta promesa, muchas gracias, la atesoraré por siempre. Y el día de tu muerte, cuando estés enfrente de Cristo, Señor, si no fuera por ti, jamás llegaría en tu presencia. ¿Por qué? Porque encontré tu santa palabra. Gracias, Padre, gracias. ¿Se dan cuenta? Esta es la diferencia entre un hombre que vive en derrota y es inmaduro espiritualmente y un hombre que vive de santidad en santidad y que está en victoria siempre en Cristo Jesús. Que lee la Biblia y lo obedece, o que no lee la Biblia y no lo obedece. Es así. Por último, hermanos, aún estamos en tiempo. Simplemente les quiero dar algunas cosas que ustedes tienen que tener en mente, algunas verdades que ustedes tienen que tener en mente cada vez que lean la Biblia. Y esto les ayudará en su madurez cristiana. Escúchenme, y aquí empiezo con los temas
con los conceptos teológicos, pero no se preocupen, se los voy a explicar. Escúchame, la Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que entender en tu corazón que en la Biblia no hay errores. No hay errores. Es inerrante, carece de errores. También tienes que entender que la Biblia es infalible. ¿Qué es infalible? Escúchame, es algo muy similar a inerrante. La inerrancia quiere decir que la Biblia no tiene errores, pero la infalibilidad de la Biblia quiere decir que la Biblia no tiene errores en temas de salvación. La Biblia no tiene errores en temas de salvación. Entonces, si la Biblia dice, cree en Cristo y serás salvo, cree en Cristo y serás salvo. La Biblia es inspirada. Perdón, hermano, pero si tú solamente crees que la Biblia fue escrita por hombres muy buenos y muy morales, vas a caer y vas a abandonar el cristianismo tarde o temprano, ¿eh? Tienes que creer con todo tu corazón, porque la Biblia da evidencia de ello, que la Biblia fue inspirada por Dios, que Dios iluminó, reveló su voluntad a hombres que ocupó como instrumentos para escribir lo que está aquí escrito. La Biblia es inspirada por Dios. También la Biblia es veraz, que todo lo que encuentras en ella es verdad. Si el Señor dice, tendrá recompensa eterna todos aquellos que me siguen, créele, porque eso dice. Pero si la Biblia dice, todos aquellos que no me amen irán al infierno, la Biblia sigue siendo veraz y créele, créele. Y ahora, escúchame, esto también es importante, la Biblia es suficiente. ¿Cómo que es suficiente? Tú no necesitas un psicólogo, no necesitas a un gurú espiritual, no necesitas a un coach de vida para que te enseñe cómo vivir. La Biblia es suficiente. Si tú quieres vivir la vida como Dios quiere que la vivas, es suficiente. Si tú quieres ser sanado de tu alma, la Biblia es suficiente. Ningún grupo de alcohólicos te puede dar verdadera vida. Escúchame, la Biblia es suficiente para sacarte de tu vida de pecado y traerte una vida nueva en Cristo Jesús. La Biblia es suficiente. Es que hay psicólogos cristianos, escúcheme, tonterías. Porque un psicólogo cristiano va a tener que escoger entre Hegel, va a tener que escoger entre Freud, hombres que dedicaron su vida a ir en contra de la Biblia y darte un consejo humano. Pero cuando lee la Biblia, Dios, es tu palabra y aquí hay consejo y entiendo que solamente en ti hay salvación. Sigo tu palabra y vivo la vida que tú me enseñas a vivir. Y me sano con las palabras que tú me quieres sanar. ¿Se dan cuenta? Para concluir, ¿qué podemos aprender de estos dos hombres de Reina y Valera? Que dieron sus Biblias tanto para traducirla y tanto para hacerle una revisión. Dos cosas, y con esto concluyo. Su amor a la palabra de Dios. A ellos no le importó dedicarse toda su vida, pasar persecución, invertir de su propio dinero, con tal de que otros hombres tuvieran las santas escrituras. Su amor por la palabra fue tan grande que ellos, a pesar de que eran hombres imperfectos, quisieron llenar sus Biblias, llenar su mente de la Biblia y ofrecérselas al mundo. Eso tienes que tener tu hermano y hermana, amor a la palabra y ofrecérsela al mundo, como el Señor te la ha dado. Y otra, con esto concluyo, compromiso. Hermanos, algo que Alejandro y yo hemos notado mucho en los cristianos, y sí hablo también de esta iglesia, específicamente porque es la que pastoreamos, es que muchas veces hay una falta de compromiso personal en seguir a Cristo, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que yo voy a seguir a Cristo si me siento bien. Yo quiero seguir a Cristo si todo me sale de maravilla. Como me paré de buen humor, llego temprano a la iglesia. Hermano, no te engañes, la vida del cristiano no es por sentimientos. La vida del cristiano es un compromiso, porque sin importar si te va bien o te va mal, tú decidiste seguir a Cristo. Es un compromiso que tú haces con Él. Tú no estás aquí porque Él te puede dar felicidad. Eso es secundario. Estás aquí porque decidiste hacer un compromiso. ¿Con el pastor? No. ¿Con la iglesia? Tampoco. Con tu Salvador Jesús. Entonces, como verdadero cristiano, comprométete aún más. Aún más. Aún más. Aún más.
Y haz más por Cristo. Haz más por Cristo. Ven a la iglesia, estudia más, reúnete, ¿por qué no?, con otros hermanos en Cristo en la fe. ¿Qué te hace? Tú solamente sabes qué te hace falta en tu vida de santidad. Analízalo y comprométete en cumplirlo. Estos dos hombres se comprometieron. Cuando Casiodoro de Reina le inventaron el rumor de que era homosexual, a lo mejor le pegó. A lo mejor gente de su iglesia lo abandonó. Pero él, ¿qué dijo? Yo tengo el compromiso de seguir a Cristo. Y aunque todos me dejen, yo te sigo a ti, Señor. Pon tu vida. El día de ayer te comprometiste con Cristo. Mira, en verdad, qué bueno. Son aplausos sinceros. Qué bueno que el día de ayer te comprometiste con Cristo. Y hoy. Y mañana. Y en 10 años. Espero que te sigas comprometiendo más y más con Cristo, ¿eh? Para que también no solamente yo te aplaude, sino que el Señor se levantará de su trono y te diga, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hijo mío. Ese es el único y gran halago que tienes que tener y que tienes que anhelar. Hermanitos, así concluimos el día de hoy. Dios les bendiga. Amén.